Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en este subprograma Descubriendo el mundo con David Cañedo. Como todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Y aquí seguimos con estos programas, ya llevamos más de un año transmitiendo. Y qué bueno que cada vez es más gente la que nos escucha y que tenemos temas de sobra para tratar en estos programas. El mundo es tan grande, hay tantísimas cosas y realmente hay bastante de qué seguir hablando. Bueno, la semana pasada estábamos comentando, ya ven que en las últimas semanas estábamos hablando un poco de Asia Central, de la historia, de la geografía, toda esa región del mundo que es tan lejana a nosotros y que sin embargo muchas de esas regiones son la cuna de la historia. Podemos ignorar esa historia, podemos saberla, en cualquier caso son parte de la cultura general. Son cosas que se tienen que saber cuando quiere uno más o menos saber el estado de nuestro planeta. Y la semana pasada estábamos hablando sobre este país en particular, Irán. ¿Sí? Irán tiene una cultura milenaria, es un pueblo muy antiguo, muy orgulloso de su historia, así como aquí en México tenemos una cultura milenaria, pues allá también han pasado por momentos de gran esplendor, por grandes imperios, que esos imperios vienen y después se van del escenario de la historia, como siempre. Y estábamos platicando un poco la situación actual, aunque hay bastante de qué hablar de la historia de este país, de Irán, que también los griegos antiguos conocían a este país como Persia. El imperio persa, ha habido de hecho varios imperios persas, uno hace 2500 años, después hubo otro gran imperio hace más o menos 1500 años, de eso ya les hablaré en otra ocasión. Y el asunto es que esta región del mundo tiene una historia muy compleja. Algunos de sus templos, de sus mezquitas son fabulosos. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir por allá. Ya les estaba yo platicando la semana pasada que estuve a punto de ir, pero pues nunca me dieron la visa. Mi intención era cruzar en bicicleta todo Asia, pero pues cuando uno es joven y tiene uno, realmente está uno en el idealismo, uno no tiene ni idea de los problemas que se van a enfrentar en la vida diaria. Entonces, cuando quise yo atravesar este país de Irán, simplemente no me dieron la visa y eso fue el fin de la historia. El asunto es que este país Irán, la historia moderna de este país, la historia contemporánea, es muy interesante entenderla porque si no, no podemos comprender la situación actual. Algunos de ustedes que están informados de esta situación saben que hay el riesgo real, es un verdadero riesgo actualmente de que haya una guerra en Irán. En Estados Unidos hay una facción del ejército de Estados Unidos y de Israel que están ansiosos de entrar en guerra con Irán, así como hicieron una guerra a Irak, le hicieron una guerra a Afganistán. El siguiente país que está en la mira es Irán. Afortunadamente hay otras personas también dentro de la administración de Estados Unidos que se oponen, que saben perfectamente que una guerra con Irán no hay manera de que Estados Unidos la pueda ganar. Pueden aventar un montón de bombas, pero nunca van a poder doblegar a ese país. E incluso hay el riesgo de que la guerra se propague. Es muy fácil empezar una guerra y es muy difícil terminarla. Cuando hay intereses de por medio, cuando hay demasiadas implicaciones, por ejemplo, Irán no está solo tampoco, sino que tiene a Rusia y a China detrás. Entonces, en un momento dado, es fácil que la guerra se les vaya de las manos. Entonces, esperemos que no llegue a suceder. Pero en cualquier caso, para comprender esta situación, hay que entender un poquito de la historia moderna de este país, de Irán, ¿sí? Y nos podemos ir tan atrás como queramos, pero en realidad no es necesario irse demasiado atrás en el tiempo. Podemos retroceder tan solo unos 50 años y con eso entenderíamos bastante lo que está sucediendo en este país de Irán. Resulta que en 1953 había un primer ministro que se llamaba Mossadegh,
que es muy famoso, bueno, en Irán se le conoce bastante, y este primer ministro nacionalizó la industria del petróleo. Como ustedes saben, vivimos en la época del petróleo, todo gira alrededor del petróleo. Desde hace más de 100 años que el petróleo es el producto número uno de intercambio en el mundo, mueve muchísimo, muchísimo dinero, y no solo es el dinero lo que mueve, sino son las consideraciones geopolíticas. Los grandes imperios están ansiosos de controlar el flujo del petróleo, porque eso les da muchísimo, muchísimo poder. Y el asunto es que el petróleo de este país de Irán, resulta que Irán tiene unas reservas considerables de petróleo, es el segundo o el tercer país con más reservas de petróleo en el mundo, después de Arabia Saudita. El segundo sería Irak y el tercero sería Irán o algo así. Y todo ese petróleo estaba bajo el control de una compañía británica, la anglo-iraní, la compañía petrolera anglo-iraní, así se llamaba, la Iranian Oil Company, en inglés, así se llamaba esa compañía, que eso de anglo-iraní era un decir porque en realidad estaba bajo el control de los británicos. Se le llamaba también iraní porque estaba en ese país, pero en realidad el pueblo iraní no tenía el menor control sobre las riquezas naturales de su mismo país. Y el asunto es que esta compañía británica, que después se convirtió en la actual British Petroleum, esa compañía anglo-iraní ya no existe y en algún momento dado se cambió de nombre y en la actualidad se llama British Petroleum o BP, British Petroleum, que es una de las compañías petroleras más fuertes del mundo. ¿Ok? Entonces todo el petróleo iraní estaba en manos de esta compañía y algunas otras compañías también gringas. Y en algún momento este señor Mossadegh, que era un primer ministro de Irán, elegido democráticamente por el pueblo, decidió que ya era hora de nacionalizar la industria del petróleo. Así como lo hizo aquí en México Lázaro Cárdenas en 1938, 15 años antes que allá en Irán. Aquí en México también, bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión, pero pues así rápidamente, aquí en México el petróleo estaba en manos de compañías petroleras extranjeras, principalmente gringas y europeas. Y en algún momento este señor Lázaro Cárdenas decidió que ya era hora de nacionalizar este producto que a fin de cuentas es la principal riqueza que se produce en México. Pues lo mismo allá en Irán. Allá en Irán el petróleo, llegó un momento en que dijeron por qué el petróleo tiene que estar en manos de los extranjeros, de los británicos. Entonces Mossadegh nacionalizó el petróleo, pero allá no se pudo salir con la suya como acá Lázaro Cárdenas. Aquí cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo fue justo antes de la Guerra Mundial. La Guerra Mundial ustedes saben que empezó en 1939. Ya desde un año antes ya se veía venir la guerra, la situación era muy tensa y a las compañías petroleras extranjeras realmente no pudieron impedirlo. En cambio allá en Irán en 1953 la situación era diferente y las compañías petroleras no estuvieron de acuerdo con la nacionalización del petróleo iraní y decidieron tomar cartas en el asunto. Y armaron un golpe de Estado, una mini revolución. La CIA, ya sabemos ustedes que la CIA se va a meter a todos lados sin que nadie los llame. Pues la CIA fue a hacer su labor allá en Irán, levantaron a gente, eso es su especialidad, en cualquier lugar va a haber gente inconforme, y a toda esa gente simplemente se le proporcionan armas, se le proporcionan toda clase de cosas para que armen revuelo. También a una facción del ejército iraní se le convenció, se le ofrecieron quién sabe cuántas cosas, y una facción del ejército iraní fue la que hizo el golpe de Estado. A este Mossadegh lo destituyeron del poder, lo metieron al bote, por cierto, estuvo varios años ahí, se le neutralizó por completo y en su lugar pusieron a una figura meramente decorativa que fue el Shah de Irán, el famoso Shah de Irán, Reza Pahlavi, que era básicamente un títere de los capitales extranjeros. Los capitales principalmente europeos y gringos. Entonces a este Shah de Irán lo mandaron traer del exilio porque él estaba me parece que estaba en Roma en el exilio, y de allá lo trajeron y
Lo coronaron en una ceremonia fastuosa, grandiosa, como el heredero de todos los shahs de Irán de 2000 años de historia, y lo pusieron en su lugar. Y el petróleo siguió estando en manos de los capitales extranjeros. Como ven, todos los decretos de nacionalización del petróleo simplemente se nulificaron, se declararon nulos, y el petróleo siguió estando en manos de los capitales extranjeros. Y con el Shah de Irán en el poder, que se mantuvo ahí durante 26 años, desde 1953 hasta 1979. Su régimen era bastante despótico, era una verdadera dictadura, una tiranía. Era famosa la policía secreta iraní, la famosa Sabak, así se llamaba la Sabak. Era la policía secreta iraní, que era famosa por su crueldad. Tenían el poder de hacer lo que quisieran. A cualquier persona que hiciera ruido, que no estuviera conforme, pues simplemente lo desaparecían. Lo mataban, o lo metían al bote, o quién sabe qué hacían, pero fue un régimen basado en el terror, últimamente. Hubo decenas de miles de muertos y desaparecidos durante todo ese tiempo en que el Shah de Irán estuvo en el poder. Pero, a fin de cuentas, el Shah de Irán era el pelele de las potencias extranjeras, y mientras le siguiera el juego a las potencias extranjeras, en el extranjero nadie se quejaba. Ya sabemos, esta es la historia de siempre. Dictaduras hay por todos lados, pero las dictaduras que se alinean a la política que les marca las grandes potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos y Europa, pues esas dictaduras nadie se queja de ellas, siguen estando ahí todo el tiempo que sea necesario. Pero aquellas otras dictaduras que no le sigan el juego a las potencias extranjeras se están metiendo en camisa de 11 varas. Actualmente sigue la misma historia, esto es desde siempre. El caso es que en Irán el Shah cayó completamente en la órbita imperial de las potencias extranjeras. Y en los 26 años que estuvo ahí, los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, los miles de muertos que hubo en Irán, toda la gente que no estaba de acuerdo, como digo, lo desaparecían. Todo eso ni siquiera se sabía en el extranjero. O si se sabía, no se le daba la debida importancia. Y el caso es que había mucho descontento interno en Irán. Poco a poco ese descontento fue creciendo cada vez más. El régimen del Shah no era popular, no contaba con el apoyo de la mayor parte del pueblo, y se seguía sosteniendo ahí únicamente últimamente por las armas, por el ejército, era el que lo mantenía, y por el apoyo de las potencias extranjeras. ¿Ok? En aquel entonces, Irán tenía un proyecto para fabricar un arma nuclear. Las armas nucleares ya existían y había países que ya las tenían y otros países que las estaban buscando. E Irán era uno de esos países que estaba buscando tener sus propias armas nucleares, y las potencias extranjeras lo apoyaban en ese sentido. Había países como Francia o como Inglaterra que estaban colaborando con el régimen de Irán para que Irán pudiera tener sus propias armas nucleares. Bueno, pero pues ¿qué fue lo que sucedió? Que finalmente eso no sucedió porque hubo una revolución en Irán. Al Shah lo votaron, lo mandaron para afuera, una revolución popular, de la que les voy a platicar ahorita, que fue lo que sucedió para que podamos entender la situación actual. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. En este momento vamos a escuchar una canción de Irán, es una canción instrumental. Los instrumentos que se utilizan, hay una especie de cítara. La cítara es un instrumento hindú que en Irán tiene una forma un poco distinta, un sonido un poco distinto, pero es muy utilizada en la música tradicional de Irán. Esa es una música de estilo más bien tradicional. Vamos a escucharla.
Bueno, pues el caso es que en 1979 la presión popular ya estaba demasiado en contra del régimen del Shah. Su régimen nunca fue realmente popular, había demasiada represión, había demasiados problemas y hubo un movimiento popular dirigido por los clérigos islamistas. Los clérigos del Islam llegó un momento en que dijeron, bueno, ya estuvo bien de todo esto, ya estuvo bien de tanta represión, ya estuvo bien de que nos roben nuestras riquezas naturales, ya estuvo bien de todo esto. Fue un movimiento que llevó años en gestarse. Estos movimientos populares y estas revoluciones no se dan de la noche a la mañana, se llevan mucho tiempo para que se vayan cristalizando, que se vayan cuajando, y por lo general hay un momento en el que por alguna razón hay una gota que derrama el vaso y de ahí como una bolita de nieve de repente va creciendo y ya no se puede detener. El caso es que había uno de estos clérigos islamistas, el Ayatollah Khomeini, que tenía bastante prestigio ahí en Irán, estaba exiliado en París, pero no podía estar en Irán porque estaba perseguido. Si hubiera ido a Irán lo hubieran metido al bote. Entonces él estaba en París, pero desde París tenía una enorme influencia entre la gente de este país, de Irán. Finalmente, cuando se desarrolló la revolución iraní, pues ya este cuate regresó del exilio al Shah de Irán, lo mandaron de nuevo para afuera, se exilió, se fue a Estados Unidos, me parece, y a los 4 años falleció. Y el caso es que realmente ya nadie lo quería, ¿sí? Ya nadie lo quería. Y desde esa fecha, desde 1979 hasta ahora, o sea, son más de 30 años, 33 años, desde entonces la revolución iraní ha seguido su curso y Estados Unidos sigue ardido, porque así es. Cuando una potencia se cree el dueño del mundo, como lo es en este caso Estados Unidos y anteriormente Inglaterra, y anteriormente España, y anteriormente todas esas potencias que se han lanzado con estos delirios de grandeza de conquistar el mundo, y que creen que todo les pertenece, y cuando hay un país que se les sale del huacal, pues simplemente no lo perdonan. Sin ir más lejos, tenemos el caso de Cuba.
de la cual hablaremos en otra ocasión. De Cuba nunca hemos hablado, también hay bastante de qué hablar ahí. Porque lo único que voy a decir es que la Revolución Cubana, que fue en 1959, hace más de 50 años, hasta la fecha, después de más de 50 años, sigue el bloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba. Hay un bloqueo completo por parte de Estados Unidos hacia Cuba. Es completamente absurdo, es ridículo que después de 50 años sigan con esas actitudes. Pero Estados Unidos no perdona ni tampoco olvida. Entonces lo mismo sucedió con Irán. Resulta que Irán, que con el Shah era el pelele de Estados Unidos, se le salió del huacal hace más de 30 años y siguen ardidos. Y siguen con la idea de destruir el régimen que quedó en el lugar del Shah. De acabar con todo eso y volver a poner a otro pelele en su lugar. Siguen con esa idea. El asunto es que 30 años después, o 33 años después, en varias ocasiones, esta no es la primera, ya ha habido varias ocasiones hace algunos años, en que de repente la situación se pone más caliente, después se vuelve a enfriar, y de nuevo se vuelve a calentar. Y ha habido varias ocasiones en que Estados Unidos ha amenazado con bombardear a Irán. Actualmente lo tienen completamente rodeado. Hay bases militares de Estados Unidos en Arabia Saudita, en Bahrein, en Irak, en Afganistán. O sea que a Irán lo tienen rodeado por todos lados. Ahorita el pretexto que tienen para bombardear a Irán es de que Irán insiste en producir energía para sus propias necesidades, energía nuclear. Es un proyecto completamente con fines civiles. Su intención no es producir armas, hay todo un organismo internacional, tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, Agencia Internacional de la Energía Nuclear o algo así, que se encarga de monitorear todas estas situaciones y que a Irán lo tienen muy bien controlado. Y se sabe perfectamente que Irán no tiene la capacidad de producir armas nucleares. Lo único que quiere tener es una central nuclear en la que produzcan energía, electricidad. Una central como la que tenemos aquí en México. Aquí en México tenemos una central nuclear, la de Laguna Verde. En Francia tienen docenas de centrales nucleares, en Japón también tienen, en Alemania también tienen, aunque ahorita ya le están quitando. En muchos países del mundo hay proyectos para producir electricidad a partir de la energía nuclear. E Irán dice, si todos esos países tienen esa capacidad, ¿por qué nosotros no? Entonces, todo su proyecto, que está perfectamente monitoreado por estos organismos internacionales, su único objetivo es producir electricidad a partir de la energía nuclear, y con ese pretexto Estados Unidos está ansioso de bombardearlo y sobre todo de cambiar el régimen. Eso es últimamente el objetivo, cambiar ese régimen que hace 33 años se le salió del huacal. ¿Ok? Y con ese pretexto, estas personas, los militares, tanto de Israel como de Estados Unidos, no les importa desencadenar una guerra en la que puede haber cientos de miles o hasta millones de muertos. Así como en Irak se piensa que hubo hasta 1 millón de muertos por la invasión de Estados Unidos hace 9 años. En Irán, una guerra es muy fácil de empezar y muy difícil de terminar. Si empiezan a bombardear a Irán, pues Irán no se va a quedar con las manos cruzadas, con los brazos cruzados. De alguna manera también va a reaccionar y se va a escalar el asunto y corre el riesgo de que se arme la gorda. Pero a estas personas que están en el poder, que están verdaderamente enfermas de poder, en los altos mandos de los ejércitos de estos países extranjeros, a ellos no les importa realmente armar una guerra que haya varios millones de muertos. Lo único que les interesa es salirse con la suya. Y en este momento su interés es acabar con el régimen de Irán, sacar para afuera a todos estos clérigos que están ahí desde hace 33 años, poner a otro pelele que le siga el juego y últimamente controlar las enormes reservas de petróleo que tiene Irán. Si Irán no tuviera petróleo, sobra decir que nadie le pondría la menor atención, ¿verdad? Últimamente de lo que estamos hablando aquí es de el control sobre el petróleo. Todas estas personas que se dan golpes de pecho y que denuncian a Irán porque está haciendo su programa para producir electricidad
a base de la energía nuclear. Se les olvida, o no se les olvida porque lo saben perfectamente, simplemente no lo mencionan, que Israel es el otro país que está ahí en Medio Oriente. Israel tiene más de 200 armas nucleares listas para ser mandadas con misiles a cualquier parte del Medio Oriente. Israel tiene 200, por lo menos unas 200 armas nucleares altamente destructivas que pueden acabar con la vida de todas las personas que viven en ese rincón del mundo en un 2x3. Sin embargo, a Israel nadie le dice absolutamente nada de por qué tiene todas esas armas nucleares. Irán no tiene una sola arma nuclear, ni tiene las intenciones, por lo menos abiertas, de tener un arma nuclear. Lo único que quiere es producir más electricidad para satisfacer las necesidades de los 70 millones de habitantes que viven en ese país. Si aquí en México, imagínense ustedes que aquí en México por tener la central de Laguna Verde, y que con eso vienen y nos bombardean, ¿y por qué tiene que suceder? Entonces, aquí de lo que estamos hablando, todo esto que les estoy diciendo se llama geopolítica, ¿sí? Eso es últimamente lo que mueve al mundo. Todas las potencias y todos los países, lo único, bueno, pues así son las cosas, lo único que les interesa es defender sus intereses. Defender sus intereses. Entonces, por ejemplo, ahorita vivimos en una época en que el petróleo ya está a punto de empezar a escasear. De aquí a unos cuantos años, no demasiados, en 10, 15, 20 años, no sabemos exactamente, pero ya va a haber escasez real de petróleo en muchas partes del mundo, y a estas potencias extranjeras, Estados Unidos, Europa, Francia y otros países, lo que les interesa es controlar las últimas reservas importantes de petróleo que hay en el mundo. Y para conseguirlo, no les importa armar guerras, invadir, hacer lo que tengan que hacer. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo de nuevo. Seguiremos hablando de este país de Irán, quizá ya no de esta situación, pero de la historia, de una historia milenaria de este país. Realmente hay cosas bastante interesantes que decir la próxima semana. Ahorita los dejo con otra canción de Irán. Esta es una canción moderna, es una canción de estilo rock, tienen instrumentos modernos, me parece que hay baterías y guitarras eléctricas. Sin embargo, a pesar de que es una canción moderna, tiene el toque distintivamente iraní, de Medio Oriente finalmente. Puede ser rock moderno, sin embargo, se escucha como de Medio Oriente. Vamos a escucharla, yo me despido. Este fue su programa, Descubriendo el Mundo. در هر رگ من رگ